Si crees que lo has visto todo sobre el Imperio Romano, espera a escuchar esto. Hoy te llevaré a las cloacas morales del mayor imperio de la historia, donde el mármol relucía por fuera pero apestaba por dentro. Vamos a sumergirnos en un crimen tan repugnante, tan prohibido, que ni los emperadores más degenerados se atrevían a nombrarlo sin escupir después. ¿Incesto en Roma? Sí, y no el tipo envuelto en coronas de laurel y justificado con genealogía divina, no. Hablamos del incesto real, de carne y hueso, entre hermanos nacidos del mismo útero y atrapados por un deseo que iba contra los dioses, contra la ley y contra la paciencia del Estado. Y si crees que esto es fuerte, espera a ver cómo lo pagaron, porque Roma no solo castigaba, Roma se aseguraba de que tu alma gritara por generaciones. Así que ponte cómodo, cierra la puerta y no pestañees. Y ya que estás a punto de escuchar lo que ni tus profesores de historia se atrevieron a contarte, suscríbete, no por mí, sino por Lucio y Flavia, porque después de lo que hicieron, lo mínimo que merecen es que alguien escuche su historia hasta el final. Roma, siglo I, el sol quema, los dioses callan, y los mármoles ya han visto demasiado. Fue en una calle cualquiera, húmeda, maloliente y empedrada con promesas rotas, donde empezó todo. Dos hermanos, Lucio y Flavia, compartieron pan, cama y, por lo visto, algo más que cariño fraternal. Nadie sabe si fue amor o locura, pero lo que sí se sabe es que una vecina con lengua más afilada que una daga del pretorio los vio, y en Roma, ser visto era más peligroso que ser culpable. Domitia era una anciana decrépita, con los ojos hundidos por años de veneno y las uñas tan negras como su alma. Vivía justo encima de la familia de Lucio y Flavia, en una ínsula que olía a aceite rancio y desesperanza. No necesitaba dioses ni oráculos. Ella veía todo, no por curiosidad, sino por deporte. Y aquella noche, cuando la madera crujió 2 veces, una por cada paso hacia el lecho prohibido, Domitia abrió la rendija de su puerta como quien abre el infierno. Observó, no juzgó, no gritó, esperó, porque en Roma, el chisme no era un acto social, era poder. A la mañana siguiente, mientras el pan aún se endurecía en la mesa de los miserables, Domitia ya estaba en el foro minor relatando con voz rota pero venenosa como Flavia había entrado al cuarto de su hermano a deshora con el cabello suelto y la túnica sin cinturón. Vi sus sombras mezclarse, dijo, como bestias sin dioses, y aunque nadie la amaba, todos la escuchaban, porque el incesto no era solo repulsivo, era sacrilégico. En la mente romana, el hogar era un templo y los lares, los dioses domésticos, eran los guardianes del orden. Que 2 hermanos se unieran era profanar ese altar, era escupirle al mismísimo Júpiter. La noticia corrió como el fuego por los archivos del Capitolio, ardiente, descontrolada y útil. No faltó quien añadiera detalles, que Flavia había seducido a su propio hermano con vino y poesía, que Lucio la llamaba mía en voz baja mientras los vecinos dormían. No importaba que fuera cierto, lo que importaba era que alguien ya había alertado a la edilis, el magistrado encargado de la moral pública, y cuando ese funcionario recibía rumores así, no se mandaban cartas, se mandaban cadenas. El aedilis se llamaba Gaius Calpurnius Varro, un hombre con el rostro tallado a golpes de ambición y una toga tan inmaculada como su falta de compasión. Era joven para su cargo, pero eso solo lo hacía más peligroso. Los jóvenes en Roma necesitaban ascender, y para eso había que aplastar, humillar y, sobre todo, castigar en público. Aquel día, mientras masticaba uvas con gesto aburrido en su domus, recibió la denuncia de Domitia, escrita en tablilla de cera y sellada con un cordón mugroso. No hizo un gesto de asombro, solo la leyó, sonrió de lado, como quien encuentra una cucaracha en el vino pero decide bebérselo igual, y alzó la mano. «Tráiganlos», dijo con una voz que sonaba más a sentencia que a orden. En menos de una hora, 2 lictors, esos verdugos disfrazados de escoltas, ya habían irrumpido en la ínsula de los hermanos. Lucio estaba tallando madera en el rincón más oscuro del hogar, mientras Flavia cosía con la cabeza baja. El sonido de las sandalias sobre piedra los paralizó. No hubo juicio, no hubo preguntas, solo un anuncio seco, en nombre del Senado y del pueblo de Roma,
quedan arrestados por crimen contra natura, incesto, ofensa a los lares y corrupción del orden doméstico. Flavia gritó. Lucio no, solo bajó la cabeza, como si lo supiera desde siempre. Los arrastraron entre vecinos que fingían sorpresa pero ya estaban cobrando apuestas. Algunos decían que los azotarían, otros, que serían enviados a las minas, pero unos pocos, los más viejos, los que aún recordaban los castigos de tiempos arcaicos, susurraban otra cosa: vivi seppelliendi, enterrados vivos, porque sí, Roma podía ser la cuna del derecho, pero cuando se trataba de castigos ejemplares, volvía a sus raíces más salvajes. El crimen de incesto no era solo una ofensa legal, era una abominación teológica. El acto rompía no solo las normas humanas, sino también la voluntad de los dioses tutelares, y en Roma, cuando los dioses se sentían ofendidos, no bastaba con una disculpa, había que ofrecer sangre. Gaius Varro sabía esto muy bien. No necesitaba pruebas, solo necesitaba espectáculo, porque su carrera dependía no de la verdad, sino del escándalo. Así que ordenó lo inevitable: que los hermanos fueran encerrados por separado en las celdas del Tullianum, la prisión más temida de Roma, mientras el Senado decidía qué hacer con ellos. Pero la decisión, en realidad, ya estaba tomada. Lo que venía no era justicia, era teatro, el más cruel, el más sangriento, y con entradas gratis para el pueblo. El Tullianum no era una prisión, era una condena con forma de piedra, ubicado en el corazón del Monte Capitolino. Sus paredes estaban tan impregnadas de muerte que incluso las ratas caminaban con sigilo. Allí no llegaban ladrones ni deudores, solo los que Roma quería borrar de la historia. Flavia fue arrojada a una celda donde la humedad colgaba del techo como telarañas invisibles y el suelo se mezclaba con excrementos secos y restos de uñas rotas. No hablaba, no lloraba, solo temblaba, mientras la oscuridad la abrazaba como una madre enferma. Lucio, en otra celda, contaba las gotas que caían del techo, una por cada latido que lo mantenía consciente. No sabía si su hermana estaba viva, pero sí sabía que el silencio era peor que la tortura. Afuera, Roma ya había dictado su veredicto. No hacía falta un juicio cuando el pueblo exigía sangre. Las calles zumbaban con rumores que Flavia había invocado a dioses oscuros para seducir a su hermano, que Lucio había asesinado a un pretendiente que sospechaba la verdad, que ambos planeaban huir a las Galias como si eso los salvara del castigo divino. Cada relato era más deforme que el anterior, y Gaius Varro los alimentaba como un pastor que engorda a su rebaño antes del sacrificio. Preparó un juicio público, pero no para juzgar, sino para exponer. Los hermanos serían llevados al rostra, la plataforma donde los oradores hablaban al pueblo. Pero esta vez no habría discursos, solo vergüenza. Serían desnudados, atados, y obligados a escuchar la lectura de sus pecados, mientras los ciudadanos les arrojaban todo lo que tuvieran a mano: fruta podrida, monedas oxidadas, piedras pequeñas pero afiladas. El objetivo no era matarlos, era quebrarlos. Primero el alma, luego el cuerpo, y finalmente el recuerdo. Gaius sabía que un buen castigo debía vivirse 3 veces: en el rumor, en la carne y en la memoria colectiva. La mañana del juicio, el sol se alzó como un ojo vengativo sobre el foro. Miles de personas se apiñaron en los escalones del templo de Saturno. Los niños eran levantados por sus padres para que aprendieran lo que ocurría cuando uno cruzaba las líneas de la decencia. Un pregonero, con voz aguda y teatral, anunció lo que todos esperaban: Lucio y Flavia, hijos de Roma, traidores del hogar, serán presentados ante los dioses y el pueblo para recibir su condena. Y cuando los hermanos salieron, encadenados, sucios, pálidos, pero aún vivos, hubo un momento, solo un segundo de silencio, porque incluso la muchedumbre, tan sedienta de justicia, sintió un escalofrío. Eran jóvenes, demasiado jóvenes, y Roma era demasiado vieja como para tener piedad. El rostra, aquella plataforma desde la que Cicerón una vez estremeció al Senado con su voz de trueno, hoy se había transformado en un circo de crueldad, bajo un cielo sin nubes, porque hasta los dioses parecían querer mirar. Lucio y Flavia fueron arrastrados hasta el centro del foro, como 2 ofrendas vivientes.
Sus túnicas estaban rasgadas, sucias, y colgaban de sus cuerpos con la misma dignidad que la piel de un condenado. Los lictors los colocaron de espaldas al templo de la Concordia, irónicamente, y los ataron a 2 postes de madera frente al pueblo. El pueblo romano, ese monstruo de 1000 ojos y ninguna conciencia, rugía con entusiasmo. Pecadores, bestias, vergüenza de Roma, los insultos llovían más rápido que las piedras, aunque no tan certeros. La multitud no buscaba matar, al menos no todavía, querían mirar, deleitarse, convertir el sufrimiento en espectáculo, porque en Roma, la justicia no solo se impartía, se representaba como una tragedia griega, con víctimas reales y sangre auténtica. Gaius Varro apareció, escoltado por sus hombres y envuelto en una toga impoluta. Se situó en la plataforma superior y levantó la mano. El foro enmudeció. Su voz, entrenada en la escuela de los oradores de la Subura, atravesó la plaza como un cuchillo. Hoy el pueblo de Roma contempla la descomposición del orden. Hoy miramos la cara de la podredumbre, no entre bárbaros, sino entre nosotros. 2 hermanos, hijos del mismo hogar, del mismo vientre, que compartieron el lecho no por pobreza, sino por lujuria. A cada palabra, Flavia se encogía más. Lucio, en cambio, mantenía los ojos fijos en el horizonte, como si buscara entre las columnas de mármol una grieta por donde escapar. No pidieron permiso a los dioses, no temieron a los lares, han profanado el fuego sagrado del hogar. Por eso, serán castigados no como hombres, sino como abominaciones. La multitud aulló de placer. Era el momento que esperaban. Entonces, uno de los lictors abrió una caja de madera, y de ella sacó un objeto largo, delgado, cubierto en su extremo por restos oscuros de sangre seca, una virga, una vara de fresno utilizada para la flagelación. No era un instrumento para matar, sino para desgarrar la piel en tiras finas, para marcar el cuerpo con líneas de dolor que jamás se borrarían. Gaius no se dignó a mirar mientras comenzaba el castigo. El primer golpe sobre la espalda de Flavia sonó como el chasquido de una cuerda mojada. Ella gritó, no por el dolor, que era inmenso, sino porque la vergüenza era aún más insoportable. Lucio apretó los dientes cuando fue su turno, pero el segundo golpe le arrancó un rugido seco, animal, que silenció a más de uno. Roma tenía hambre, pero también memoria, y había quien recordaba otras flagelaciones, la de un senador que desafió al emperador, la de una esclava acusada de brujería, la de un joven cristiano que se negó a quemar incienso. Pero ninguna de ellas dolía tanto como esta, porque esta no era solo castigo, era una advertencia. Cada latigazo era un mensaje. Roma no tolera lo innombrable. Roma castiga lo antinatural. Cuando la sangre empezó a mezclarse con el polvo del foro, y los cuerpos de los hermanos ya no podían sostenerse erguidos, Gaius levantó nuevamente la mano. El castigo no había terminado, solo cambiaba de acto, y lo que venía era más antiguo que la ciudad misma, porque en los archivos secretos del templo de Vesta, donde se guardaban los rituales prohibidos, aún existía un castigo olvidado por la historia, uno reservado para los casos que ni los dioses querían tocar, un castigo que no solo destruía la carne, sino también el alma, y Gaius lo pensaba ejecutar. Roma amaba la sangre, pero respetaba el rito, y para los crímenes que insultaban directamente a los dioses del hogar, no bastaba con latigazos ni con muerte rápida, había que purgar, había que borrar. Gaius Varro, ansioso por grabar su nombre en la memoria política de la ciudad, decidió revivir una práctica arcaica, temida incluso por los juristas más fríos, el vivi seppelliendi, el entierro en vida. El crimen ha sido cometido en vida, así que su castigo será morir. Vivos, anunció con una sonrisa disimulada bajo su toga. Nadie protestó, nadie pidió clemencia, porque el pueblo no ama la justicia, ama el espectáculo. Y ese espectáculo apenas comenzaba. A las afueras de la muralla serviana, donde los campos todavía olían a estiércol y superstición, se encontraba un terreno baldío que los romanos evitaban incluso de día, el Ager Tarquinius. Allí, en una antigua cripta sellada desde los días del rey Numa, se abriría una tumba.
pero no para acoger a los muertos, sino para alojar a los vivos. Mientras tanto, Lucio y Flavia fueron trasladados desde el foro en carros oxidados, escoltados por lictors que ni los miraban. Los cuerpos, cubiertos de sangre y polvo, se tambaleaban con cada piedra del camino. Flavia apenas podía hablar. Lucio murmuraba oraciones olvidadas, no a los dioses del Capitolio, sino a su madre muerta. Llegaron al lugar al caer la noche. Las antorchas iluminaban el rostro de Gaius, quien inspeccionaba la fosa recién abierta con la atención de un arquitecto satisfecho. La cripta era estrecha, sin salida, apenas un hueco de piedra húmeda con espacio suficiente para 2 cuerpos. Dentro, solo había un jarro de agua, una lámpara de aceite y una pieza de pan. No por misericordia, sino por protocolo, los condenados debían sobrevivir el tiempo suficiente para maldecirse mutuamente antes de morir. Era parte del castigo. La idea era que uno muriera antes que el otro, y el que quedara, se viera obligado a compartir el encierro con el cadáver de su crimen. Flavia fue introducida primero. No gritó, no lloró, solo miró a su hermano una última vez. Lucio la siguió en silencio. Cuando la piedra fue colocada sobre la entrada, y la tierra comenzó a cubrirla, un murmullo recorrió a los presentes. Algunos bajaron la mirada, otros, más jóvenes, temblaron, porque incluso para Roma, esto era demasiado. Gaius, sin embargo, estaba satisfecho. Había castigado el incesto como si los dioses mismos le hubieran susurrado la sentencia, y con eso, esperaba escalar su carrera política hacia el Senado. Pero Roma no perdona a quien juega a ser Dios, sin pagar el precio. Lo que Gaius ignoraba era que esa cripta no solo encerraba a 2 condenados, sino una maldición que, pronto, caería sobre él. 3 días pasaron, 3 días en los que la cripta se mantuvo cerrada, sellada con arcilla, custodiada por 2 esclavos que no podían dormir sin vino por las noches. Decían que se oían golpes, al principio secos, luego cada vez más lentos, como si las manos de Lucio ya no tuvieran fuerza, como si Flavia hubiera dejado de moverse. Una noche, uno de los esclavos huyó gritando que había oído una voz femenina llorar algo en etrusco, una lengua que Flavia no hablaba. Roma se mantuvo impasible. Gaius Varro, por su parte, disfrutaba de la aclamación popular. El castigo había sido tan ejemplar que incluso un tribuno le ofreció su apoyo para una futura magistratura. Pero algo en él había cambiado. Dormía mal, sudaba frío, y comenzó a soñar con túnicas ensangrentadas que le cubrían el rostro, mientras una muchacha de ojos huecos le susurraba: «Nos has dejado pudrirnos juntos». Al principio pensó que era el vino. Luego vinieron los presagios. Una paloma murió al caer sobre su mesa del triclinium, sin herida visible. Su esclavo de confianza lo halló hablando solo en el atrium, preguntando si Flavia aún respiraba. Los augures, consultados por su esposa, le advirtieron que los dioses del hogar estaban disgustados, no por el castigo, sino por la desmesura. Roma creía en la virtud del castigo justo, sí, pero también en el equilibrio, y el vivi seppelliendi no era justicia, era venganza teatral. Los lares, ofendidos por el escarnio público y el entierro profano, comenzaban a actuar. Los vecinos de la Tarquinius informaban que las antorchas se apagaban solas. Un pastor que se acercó por error aseguró que oyó lamentos debajo de la tierra. Uno canta, otro llora, dijo antes de arrancarse el cabello. Gaius no quería escuchar, pero el pueblo sí. El rumor de la maldición se expandió tan rápido como el de la culpa original. Pronto, empezaron a cuestionar si Flavia y Lucio realmente habían cometido el crimen, o si simplemente habían sido víctimas de una vieja amargada, de una Domitia que ya ni recordaba lo que era verdad y lo que era invención. El juicio que había coronado a Gaius como un héroe, ahora lo envolvía en duda. Él lo sabía, y esa noche, decidió hacer lo impensable: abrir la cripta. Quería demostrar que estaban muertos, que no había fantasmas, que la justicia había sido cumplida. Marchó con 2 soldados, una pala, y la certeza de que enfrentarse a los cadáveres sería menos aterrador que seguir huyendo de sus sueños. Cavaron durante 1 hora. La losa aún estaba firme. Cuando la levantaron, el hedor los obligó a retroceder. Pero lo que vieron dentro les heló la sangre.
Flavia estaba contra la pared, los ojos abiertos, secos, y el rostro arañado como si hubiese intentado arrancarse la piel. Lucio, en cambio, no estaba entero, faltaban partes, trozos de carne faltaban de su brazo, y la mano de Flavia tenía sangre seca en los dientes. Gaius cayó de rodillas, no por pena, por horror. La cripta no había sido una tumba, había sido un infierno, y él, el arquitecto, la noticia se esparció como un incendio en la subura. No solo habían sido enterrados vivos, sino que se habían devorado el uno al otro para sobrevivir. Roma, que antes aplaudía con vítores el castigo ejemplar, ahora susurraba con temor supersticioso. El crimen ya no importaba, el castigo se había salido de los límites de lo humano, y en una ciudad donde todo tenía reglas, hasta la forma correcta de degollar a un cerdo, eso era un sacrilegio más grave que el incesto. Gaius Varro, otrora símbolo de orden y autoridad, se convirtió en una figura espectral. Se encerró en su domus, prohibió espejos, quemó incienso día y noche y comenzó a murmurar con los ojos en blanco. Decía que la veía, a Flavia, que cada noche entraba sin abrir la puerta, con el rostro cubierto de tierra y los ojos reventados. Me observa, pero no llora, porque ya lo hizo todo allá abajo, repetía mientras su esposa rogaba a los dioses del Penates por piedad. Y entonces ocurrió lo imposible. El Senado, influido por los rumores, ordenó una inspección a la cripta, no por piedad, sino por pánico. Si los lares realmente estaban ofendidos, Roma entera corría peligro. Al llegar, encontraron lo que quedaba de Lucio y Flavia, pero también algo más. En una esquina de la tumba, escrita con una mezcla de sangre y hollín, había una inscripción que jamás debería haber existido. No era pecado, era amor. El pecado lo trajiste tú. Nadie supo quién la escribió, si Flavia, con los dedos ensangrentados, o Lucio, antes de morir. Pero eso no importaba, porque las palabras flotaban como una acusación eterna. El Senado, en un acto de desesperación, ordenó un rito de expiación. Se sacrificaron 2 cabras negras, se esparció sal sobre la cripta, y se quemaron papiros con el nombre de Gaius Varro, borrándolo de los registros públicos. Lo que una vez fue un castigo ejemplar, ahora debía desaparecer de la memoria de Roma, como si nunca hubiera existido, como si el horror pudiera olvidarse por decreto. Pero no todos olvidaron. Años después, comenzaron a aparecer niños abandonados en los escalones del templo de Jano, muchos de ellos con ojos azules como el cielo de septiembre, y una mancha oscura en la espalda, como si una mano invisible los hubiera marcado desde la cuna. Se decía que eran hijos del castigo, criaturas concebidas en la noche del crimen, nacidas de mujeres que jamás recordaban haber estado embarazadas. Algunos los adoraban, otros los temían, pero todos los llamaban con el mismo nombre, los hijos de la maldición de Roma. Pasaron los años, pero en Roma las leyendas fermentan como el vino barato de Trastevere. Mientras más tiempo pasa, más fuertes, más amargas. Y Flavia, la joven enterrada viva por compartir lecho con su hermano, ya no era vista como pecadora, era mártir, era espectro, era símbolo. El crimen que alguna vez sirvió para fortalecer la moral del imperio, ahora era un eco incómodo que los patricios no podían silenciar, porque había mujeres, madres, viudas, vestales rotas por dentro que comenzaban a nombrarla en voz baja durante sus oraciones. Santa Flavia, murmuraban al dejar flores secas en la colina de la Tarquinius. Nadie lo reconocía abiertamente, pero su figura empezó a ocupar un lugar que la religión oficial no podía llenar, la del alma ultrajada, la víctima de un castigo que ni los dioses habrían dictado. Y entonces ocurrió algo aún más extraño. En el 20º aniversario del castigo, una figura apareció en el foro, una mujer, encapuchada, descalza, con los pies sucios, como si viniera caminando desde el inframundo. No habló, solo se arrodilló frente al templo de Júpiter y dejó una bandeja con 2 cosas, una pequeña lámpara de aceite rota y un trozo seco de pan. Los ancianos del lugar reconocieron los objetos. Eran los mismos que Gaius Varro había puesto en la cripta.
Pero, ¿cómo habían salido de allí? ¿Quién los sacó? ¿Quién se atrevió a abrir otra vez la tumba sellada por decreto senatorial? La respuesta era simple: nadie lo hizo. La tumba se abrió sola. Esa misma noche, el templo de Jano ardió en llamas. Un incendio repentino, que nadie vio comenzar, devoró columnas, frescos y reliquias ancestrales. Cuando las llamas fueron apagadas, los sacerdotes encontraron una única cosa intacta en el altar: una pequeña inscripción tallada con uñas en la piedra. Ahora Roma sabe lo que es el castigo. Gaius Varro ya no vivía, había muerto años antes, enloquecido, comiéndose la lengua, pero su nieto, un prometedor tribuno militar, fue hallado colgado en el atrium de su casa el día del incendio, con los ojos arrancados y un trozo de su propia túnica atado a la boca. Los augures se negaron a leer los signos, los sacerdotes evitaban el tema, y el Senado hizo lo que siempre hacía cuando el terror se colaba por las rendijas de su mármol sagrado: borró todo, prohibieron mencionar el caso, confiscaron los papiros que hablaban del juicio y destruyeron la estatua de barro en el foro. Pero ya era tarde, porque Flavia, real o símbolo, había regresado, no como mujer, no como víctima, sino como advertencia. Su historia ya no pertenecía a los archivos polvorientos, corría de boca en boca, como vino derramado. Las madres la usaban para asustar a sus hijas: obedece, o Flavia vendrá en sueños. Los jóvenes la nombraban en juegos nocturnos, convencidos de que si susurraban su nombre 3 veces frente al río Tíber, la verían reflejada en el agua, y algunos aseguraban que ya lo habían hecho. El crimen había quedado sepultado por decretos, exorcismos y mármol. Pero Roma nunca olvida. Puede fingir, puede disfrazar su culpa en toga púrpura, puede empapar de incienso sus templos y ofrecer cabras a los dioses. Pero la memoria de la sangre se filtra entre las grietas de sus piedras antiguas, y la historia de Flavia y de Lucio se convirtió en algo más potente que una sentencia, se volvió advertencia. Pasaron generaciones, el imperio cambió de rostro, los emperadores venían y se iban, dejando tras de sí esculturas de narices rotas y monedas que nadie quería. Pero en ciertos rincones de Roma, aún se hablaba del castigo de los vivos. Algunos decían que en las noches de luna nueva, si caminabas cerca del Ager Tarquinius, escuchabas la respiración de alguien enterrado. Otros afirmaban que Flavia aparecía vestida de blanco frente a los tribunales donde se dictaban sentencias injustas. Los jueces más viejos evitaban mirar hacia las columnas, porque juraban que a veces, entre las sombras, una figura femenina les observaba sin parpadear. En el templo de Vesta, una joven acólita fue hallada inconsciente tras afirmar que Flavia se le apareció y le dijo: no ames con miedo. Nadie le creyó, pero 3 días después, el sumo sacerdote fue envenenado con vino consagrado. ¿Venganza? ¿Coincidencia? Roma no cree en coincidencias, Roma cree en espectros. Y lo peor es que Roma los crea, porque no hay ciudad más experta en construir horrores y luego darles forma de mitología. El castigo brutal del incesto, que pretendía ser ejemplo, acabó convirtiéndose en leyenda, una que no advertía sobre el crimen, sino sobre el exceso de poder, sobre el abuso de quienes se atreven a decidir quién merece amor y quién merece morir por él. Y así, Flavia cruzó el umbral de lo humano para convertirse en símbolo eterno de la injusticia romana. Una joven enterrada viva no por amor prohibido, sino por atreverse a sentir en una ciudad donde todo se compraba, todo se vendía, y nada se perdonaba si no generaba espectáculo. Roma, madre de mártires, partera de monstruos, construyó su gloria sobre las ruinas de historias como la de Flavia, y aunque su nombre fue arrancado de los archivos, su eco quedó en los muros, porque puedes quemar pergaminos, pero no puedes enterrar a una leyenda que ya ha resucitado. Así que la próxima vez que camines por Roma, y sientas un escalofrío entre las ruinas, recuerda esto: puede que no sea el viento, puede que sea ella, Flavia, esperando que alguien, por fin, la escuche. Y si tú, espectador, has llegado hasta aquí, no te atrevas a dejar esta historia en el olvido. Suscríbete, porque en este canal
seguimos desenterrando verdades que Roma quiso callar. Y recuerda, en cada suscripción, Flavia sonríe, aunque solo tú puedas verla.